Hola, bienvenido a otro de nuestros devocionales de por aquí en nuestras redes sociales. Estuvimos hablando del Salmo 5 la vez pasada, pues hoy nos toca el Salmo número 6. Y este salmo comienza diciendo: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Y este salmo comienza como con una súplica a Dios porque no nos castigue. Y siempre hablamos sobre la misericordia y el amor de Dios, pero nunca hablamos acerca de que Dios es un Dios justo y de que nuestros actos tienen consecuencias. Lamentablemente a veces hacemos cosas sin pensar en lo que Dios nos está viendo. Hacemos cosas que a Dios no le agrada sin pensar que Dios nos está mirando desde el cielo, porque nos falta el temor de Dios, o pensamos que no va a repercutir en nuestra vida, que luego pedimos perdón y ya está. Pero la verdad es que Dios es un Dios justo y todos nuestros actos tienen consecuencia, todas nuestras acciones tienen consecuencia. Y esta oración de David le estaba diciendo a Dios: Dios, Jehová, no me reprendas en tu enojo. Y David le estaba diciendo: yo sé que estás enfadado conmigo, yo sé que lo que he hecho no te agrada, pero no me reprendas en tu enojo. Como diciendo, vamos a calmarnos, vamos a tomarnos un aire y vamos luego a hablar de lo que ha pasado. Porque actuamos a veces sin pensar en lo que Dios nos está mirando. Muchas veces hablamos, actuamos y hacemos cosas y no pensamos en Dios. Y yo estaba hablando con una persona y le decía: a Dios no es solo de un momentico, Dios hay que tenerlo presente en todo, en nuestros pensamientos, en lo que sentimos en nuestro corazón, en lo que hacemos cada día. No es solo un momento, no es solo un tiempo de oración, no es solo un tiempo. Dios debe ser nuestro centro, debe ser nuestro todo. Y cada vez que nosotros vayamos a hacer algo, cada vez que nosotros vayamos a hacer cualquier cosa, debemos pensar en que Dios nos está mirando, en que Dios está ahí, en que Dios conoce nuestra mente y nuestro corazón. Las demás personas ven lo físico. Tú puedes engañar a todo el mundo, podemos engañar al mundo entero, pero a Dios no lo podemos engañar, porque Él escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Él sabe lo que verdaderamente sentimos, Él sabe lo que verdaderamente pensamos. Entonces, cuando hagamos, pensemos o a cualquier cosa, pongamos a Dios, porque Dios es un Dios de misericordia, pero Dios es un Dios justo y lo veíamos la vez pasada. Él castiga lo malo y no es que lo castigue, es que lo malo tiene consecuencia. A veces decimos: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy pasando por esta situación? Y simplemente son resultados de nuestros propios actos y de nuestra falta de búsqueda del Señor. Porque tomamos decisiones, hacemos planes muchas veces sin contar con Dios. Y es muy importante contar con Dios en todo lo que hacemos. ¿Para qué? Para que nos salga bien, para que Él tenga el control y para que Él nos diga si es su voluntad o no. Porque muchas veces hacemos cosas que están fuera de su voluntad y obviamente no va a salir bien. ¿Por qué? Porque Él tiene algo mejor. Entonces, cuando caminamos fuera de la voluntad de Dios, pues estas cosas pasan. Vamos a pasar por dificultades, vamos a pasar nos van a cerrar puertas, vamos a pasar por tropiezos, porque estamos caminando en contra de la voluntad de Dios. Espero que la mayoría conozcan la historia de David. David era un hombre que era conforme al corazón de Dios. Dice que tenía un corazón conforme a Dios. Quiere decir que era un hombre pecador porque cometió muchos errores, pero era un hombre que era conforme a la voluntad de Dios, porque se rendía a los pies de Dios, no porque no pecara, no porque no se equivocara. Y lo bueno que tiene la Biblia es que nos cuenta las cosas buenas que hicieron estas personas de fe, pero nos cuenta también las cosas malas y sus equivocaciones a través del tiempo, para que viéramos que simplemente es Dios quien obra en nosotros. Nosotros somos simplemente humanos
pecadores que dejaron que Dios los transformara, hiciera grandes cosas con ellos. Entonces, en la Biblia muestra la parte buena de David, pero también muestra sus pecados, muestra sus equivocaciones. Y los pecados de David no fueron cosas pequeñas. David mandó a matar prácticamente, se acostó con una mujer casada y luego mandó a matar al esposo de esta mujer en la guerra. Entonces luego esos actos tuvieron consecuencias porque la mujer Betsabé quedó embarazada y ese hijo murió. Entonces quiere decir que su acto sí tuvo consecuencia. Era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que Dios amaba, un hombre que Dios respaldaba, un hombre que Dios lo usaba, pero su acto tuvo consecuencia. Quiere decir que Dios nos ama, Dios nos respalda, Dios está con nosotros, pero nuestros pecados, nuestros actos tienen una consecuencia. Por eso, antes de hacer algo, antes de cometer cualquier pecado, vamos a pensar que Dios nos está viendo, Él nos ama, pero nuestro acto puede tener consecuencia, la va a tener. Entonces luego vamos a pasar por un montón de dificultades que nos podemos ahorrar si buscamos la verdad de Dios, si nos apartamos del pecado, si nos alejamos de lo que nos está alejando de Dios. Y en el versículo 3 dice: mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? David le estaba diciendo: ya no aguanto más esa tribulación, ya no aguanto más estar en este problema. Jehová, atiéndeme, ¿hasta cuándo voy a estar yo en esto? ¿Y cuántas veces nos hemos sentido de esta manera? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a seguir en esta situación? ¿Hasta cuándo voy a seguir en este problema? ¿Hasta cuándo voy a seguir en esta tribulación? Entonces es cuando venimos a Jehová y le decimos: sácame de aquí, ayúdame. Yo me sentía así antes de tener, cuando estaba pasando por mi tribulación, cuando estaba pasando por, decía: Dios, ¿hasta cuándo voy a seguir en esta situación? ¿Hasta cuándo voy a seguir en esta apatía espiritual? ¿Hasta cuándo voy a seguir pecando contra ti? Ya no quiero más. Nuestra alma se cansa. Nuestra alma se cansa porque el pecado corrompe al hombre. Hay personas que aparentemente parecen muy felices pecando, aparentemente parece que están viviendo la vida, pero la realidad es que el pecado nos corrompe. La realidad es que el pecado nos mata, nos va envejeciendo, nos va consumiendo. Es una mentira de Satanás pensar que el pecado es divertido. Es una mentira de Satanás pensar que el pecado es bueno. Aparentemente al principio es bueno, pero luego nos damos cuenta que no. Luego nos damos cuenta que nos va consumiendo. Luego nos damos cuenta que nos va matando por dentro y que en vez de sentirnos bien, nos sentimos mal, porque nosotros no fuimos creados para pecar. Dios nos creó en el Edén para vivir una vida de santidad, una vida cercana a Él. Entonces cuando estamos cerca de Dios nos sentimos con paz, porque fuimos creados para eso, para alabarle, para estar allí junto a Él. Entonces, ¿cuál es el objetivo del diablo desde el principio de los tiempos? Alejarnos de ese objetivo, alejarnos de ese propósito. Entonces nos engaña pensando que el fruto es bueno y no es bueno. Dios desde el principio dijo: es malo, los va a matar, los va a consumir, no lo hagan. Pero nosotros en nuestro capricho, nosotros en nuestra ceguera, nosotros sin nuestra falta de conocimiento, caemos en las manos del diablo una y otra vez. Pero esto no quiere decir que Dios nos desecha. Nuestros actos tienen consecuencia. Desde el Edén han tenido consecuencia. Pero Dios ha tenido misericordia. Dios ha tenido incluso hasta que venir, morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser restaurados, porque Él no se cansa de nosotros. Él quiere el bien para nosotros.
Simplemente es que el enemigo quiere quitar ese bien de la vida de nosotros porque sabe cuánto nos ama Dios. No nos dejemos engañar por el pecado. No nos dejemos engañar por la vanidad de este mundo y las cosas de este mundo que son tan pasajeras, porque la gente se desvive por placeres momentáneos. La gente busca la felicidad, pero la encuentra momentáneamente. Y luego llega la depresión porque no salió como esperábamos. Luego llega la ansiedad porque no era lo que esperábamos. Y las cosas se empiezan a nublar y las cosas se empiezan a poner negras. Y muchas personas toman la decisión de no vivir más. Porque se cansan, porque se dan cuenta que la vida no es como pensamos. Porque la mejor vida es al lado del Creador. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Es como si el creador de la batidora dijera: esta batidora se hizo para batir las frutas y hacer un buen batido. Y cuando lo pruebas es sabroso, sale delicioso. Pero hay alguien que dice no. Alguien que claramente no es el creador de la batidora. Dice: esa batidora se hizo para moler piedra. Tú le echas unas piedras y ella se muele las piedras. Y al principio la batidora lucha y lucha contra las piedras, pero llega un momento que se rompe, porque no fue creada para moler piedra, fue creada para moler frutas. Y así vivimos nosotros los seres humanos. Queremos hacer cosas por las cuales no fuimos creadas. Queremos hacer cosas para las cuales no fuimos diseñados. Entonces llega un momento en que ya no podemos más, en que ya nos rendimos más y queremos quitarnos la vida y queremos desaparecer. Pero es que la verdad esa no es la solución. La solución es hablar con el diseñador. La solución es hablar con el Creador, con el que te hizo, con el que te moldeó, con el que sabe lo que es mejor para ti, como hacía el salmista David. Él estaba pasando por una tribulación, pero él sabía a quién acercarse. Porque vamos a pasar por pruebas, porque no somos perfectos. Por eso Dios nos dejó su palabra, para cada vez que nos equivoquemos, busca allí lo que Él quiere hablarle. Busca allí lo que Él quiere enseñarle, porque Él fue quien nos creó, Él es nuestro diseñador y Él sabe lo que es mejor para nosotros. La batidora por sí sola no sabe lo que es buena para ella. Necesita a alguien que eche allí las frutas, necesita a alguien que la bata. ¿Por qué? Porque ella por sí sola no puede andar. Y así somos nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Necesitamos a Dios, porque fuimos creados para alabarle, para glorificarle. Y Él quiere manifestarse en nosotros de una manera gloriosa. Estas personas que se dejaron guiar por Dios hicieron cosas grandiosas, cosas que ojo humano no puede entender, ni la mente humana puede entender. ¿Cómo es posible que estas personas, siendo simples hombres, pudieran hacer tales cosas? Pero no eran ellos. No eran ellos, era Dios a través de ellos. Personas que a pesar de sus carencias, a pesar de sus necesidades, dejaron guiarse por Dios. Y si nosotros nos dejamos guiar por Dios, pues también en nosotros va a suceder algo y va a pasar algo increíble. En el versículo 4 dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Sabemos también que es un Dios de mucha misericordia y amor. ¿Qué sería de nosotros sin esa misericordia? David se estaba refugiando en la misericordia de Dios. Luego en los otros versículos del Salmo nos están hablando de cómo el salmista estaba pasando esta tribulación, este mal momento. Dice que sus ojos se gastaban de llorar, su alma estaba desfalleciendo y él estaba pidiendo a Dios que viniera por él. Pero luego en los versículos 8, 9 y 10, él empieza a ver la misericordia de Dios, empieza a confiar en la misericordia de Dios.
empieza a decir, bueno, mis enemigos se apartan, mis enemigos no pueden contra ti. Dice, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Él estaba confiado de que Dios ya iba a responder. Quizás en ese momento no había respondido inmediatamente, pero David estaba confiado de que Dios lo iba a sacar de ese mal momento, de que Dios lo iba a sacar de esa tribulación. Y a veces oramos y no vemos resultados, y en vez de ponernos felices, en vez de decir, bueno, Dios me escuchó, empezamos a perturbarnos, empezamos a ponernos más mal porque decimos, Dios no me responde, Dios no me responde. Pero nosotros tenemos que tener la confianza en Dios. Nosotros tenemos que tener nuestra vida clara en Dios, en que sí, nuestros actos tienen consecuencias, pero yo oré, yo voy a confiar. Porque yo sé en el Dios que he creído, en el Dios de misericordia, en el Dios de bondad. Entonces, si creemos en ello, tenemos que poner nuestra confianza en ello, en creer que Dios va a obrar, en creer que Dios va a transformar. Porque si en nosotros no hay fe, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Si en nosotros no hay esa fe, si en nosotros no hay esa esperanza en Dios, es imposible que Dios se agrade en nosotros. Entonces es peor la tribulación. Cuando Dios escucha nuestra oración, nuestra vida es restaurada y nuestros enemigos huyen. Dios escucha nuestras oraciones, Dios está atento a su oído a nuestro clamor, y más cuando lo hacemos de corazón, y más cuando lo hacemos confiando de que Él va a obrar. Entonces debemos orar y decir, ya se lo deja a Dios, ya lo suelto, ya no pienso en ello. Porque sé que Dios ya va a obrar, porque sé que Dios ya va a moverse. Entonces esa debe ser nuestra confianza, y eso es lo que habla este salmo. Es un salmo en el cual David estaba atribulado, estaba cansado, estaba angustiado, y le estaba pidiendo a Dios que lo llenara porque ya no aguantaba más. Y entonces termina este salmo diciendo, Dios, yo confío en ti, yo sé que los enemigos van a huir, yo sé que yo voy a vencer porque yo confío en ti. Entonces, no es que no pasemos por angustia, es que no vivamos en angustia, es que no vivamos en esa angustia. Nosotros somos hijos de Dios. Dios nos restaura, Dios nos liberta, Dios nos levanta, y esa es nuestra confianza, esa debe ser nuestra esperanza. En que el creador de nosotras, el creador del universo, es fiel, es justo, es misericordioso y nos ayuda. Pero no se le escapa el pecado, no se le escapan las consecuencias. Tenemos que tener cuidado. No vayamos por la vida pecando como si no pasara nada, como si nadie nos viera. Dios sí nos ve. Pero recordemos también que Él es un Dios de misericordia, un Dios que nos escucha, que está atento su oído a nosotros, y que Él es fiel y justo y capaz de restaurar el alma más dañada. Y esa es nuestra confianza. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios mientras aún queda tiempo. Porque va a llegar un momento en que ya no va a haber tiempo. En que ya ese tiempo de misericordia va a terminar. Porque Dios lo dice en su palabra, estamos en los últimos tiempos. Y yo tengo la convicción de que Él va a venir por nosotros. Desde niña. Y han pasado muchos años. Pero yo creo que Él va a volver. Yo creo que Él nos va a venir a buscar. No se sabe el día ni la hora. Y si pasan 10 años más, 20 años más, igual yo lo voy a esperar. Porque yo estoy convencida de que lo que Él dijo se va a cumplir. Yo estoy convencida de que Él va a venir a buscarnos. Pero tenemos que estar preparados. No es solo estar convencido que Él volverá, sino estar como las vírgenes prudentes, que sus lámparas estaban llenas de aceite y aún tenían repuesto, porque ellas confiaban de que quizás se iba a tardar, pero Él iba a venir. De que quizás iba a tardar un poco, pero Él iba a venir. Y esa es mi confianza. Quizás se ha tardado un poco, pero yo estoy convencida de que Jesús vendrá por su pueblo. Entonces, amigo mío que me estás escuchando, estás aún a tiempo. Estás a tiempo de arrepentirte. Estás a tiempo de buscarle. Yo no sé cuál sea la magnitud de tu pecado, no sé cuál sea la magnitud de tu situación.
pero Dios tiene el control y aún estás a tiempo de arrepentirte. Aún estás a tiempo de vivir una vida plena, una vida de paz, porque Dios no quiere obligarnos, Dios simplemente quiere restaurarnos. Y cuando hablo de restauración, hablo de cambio de nuestra situación, de nuestra vida, de todo. El enemigo nos miente y nos dice que nosotros los cristianos somos aburridos, que nosotros los cristianos quizás somos, no sé, raritos. Pero yo te digo algo, déjame con mi rareza, déjenme con mi locura, porque esta locura me ha traído paz, esta locura me ha traído liberación, esta locura me ha traído restauración. Y es algo que en ningún otro lugar lo hubiera sentido. Entonces no te dejes engañar por lo que el enemigo quiere poner en tu corazón. Darle una oportunidad al Creador. Darle una oportunidad a aquel que te está llamando y te está diciendo, aún estás a tiempo y yo quiero hacer algo nuevo contigo. Yo quiero hacer algo increíble contigo. Entonces vamos a dejarnos usar por el Creador, para que nuestro batido quede perfecto. Dios les bendiga y hasta aquí nuestro devocional de hoy. Nos vemos en el próximo. Dios les bendiga.